Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Dedicatoria a un amigo de Dios. Ilustre Teófilo, puesto que a muchos han intentado componer la narración de las cosas realizadas sobre nosotros, según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a ti que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra. Infancia y vida oculta. Anuncio del nacimiento del Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías del grupo de Abías, cuya mujer era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios, pues guardaban irreprochablemente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Estando él de servicio ante Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte conforme al uso litúrgico entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se asustó al verlo y se llenó de miedo. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada y tu mujer Isabel te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Será para ti causa de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licores, y estará lleno de Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y enseñar a los rebeldes la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿cómo sabré que es así? Pues yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena noticia. Te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que suceda todo esto por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. La gente esperando a Zacarías, y le extrañaba que permaneciese tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, por lo que comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él les hacía señas y permaneció mudo. Al cumplir el tiempo de su ministerio, se fue a su casa. Unos días después Isabel, su mujer, quedó encinta. Estuvo 5 meses sin salir de casa y se decía: el Señor ha hecho esto conmigo y me ha librado de la vergüenza ante la gente. Anuncio y nacimiento de Jesús. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David llamado José. La virgen se llamaba María.
entró donde estaba ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ante esas palabras María se turbó y se preguntó qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó. María visita a Isabel. Unos días después, María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dijo alzando la voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te han dicho el Señor. Cántico de María. María dijo: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes, su nombre es santo, su misericordia de generación en generación, para todos sus fieles ha desplegado la fuerza de su brazo. Ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado a los poderosos de sus tronos, y ha encumbrado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido a los ricos, y con las manos vacías ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María estuvo con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Nacimiento y circuncisión del Bautista. A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse del gran favor que el Señor le había hecho, fueron a felicitarla. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Querían que se llamara Zacarías como su padre, pero su madre dijo: No, se llamará Juan. Le advirtieron: No hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Su nombre es Juan. Todos se quedaron admirados. Inmediatamente se le soltó la lengua y empezó a hablar diciendo a Dios, bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Estas cosas se comentaban en toda la montaña de Judea. Todos los que los oían decían pensativos: ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Cántico de Zacarías. Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó así: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha intervenido para liberar a su pueblo. Nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos librará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, mostrándose compasivo con nuestros padres, acordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que, liberados de las manos de nuestros enemigos, podamos servirle sin temor, con santidad y justicia ante él toda nuestra vida. Y tú, niño,
Serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, para anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Gracias a la bondad misericordiosa de nuestro Dios, por la que nos visitará, como el sol que nace de lo alto para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Crecimiento de Juan el Bautista. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Nacimiento de Jesús por el tiempo del censo. Por aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Este es el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. También José, por ser descendiente de David. Fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para empadronarse con María, su mujer que estaba encinta. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada. Pastores y ángeles en Belén. Había en la misma región unos pastores acampados al raso, guardando por turnos sus rebaños. Se le presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos se asustaron. El ángel les dijo, no tengan miedo, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, les acostado en un pesebre. Y enseguida se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Él ama. Cuando los ángeles lo dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén y veamos ese acontecimiento que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo manifestaron lo que les habían dicho acerca del niño, en los oídos de la gente y en el corazón de María. Todos los que oían se admiraban de lo que decían los pastores. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo. Por todo lo que habían visto y oído, todo tal y como les habían contado. Todo tal como se les había dicho. A los 8 días, cuando debían circuncidarlo, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer el sacrificio según lo ordenado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había anunciado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo establecido por la ley acerca de él,
lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Presencia y cántico de Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque tu promesa se ha cumplido. Mis propios ojos han visto al Salvador que has preparado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción, para que sean descubiertos los pensamientos de todos. Y a ti una espada te atravesará el corazón. Presencia y declaraciones de Ana. Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Se había casado muy joven y a los 7 años de matrimonio había enviudado. Tenía 84 años. Estaba siempre en el templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y daba gloria a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel. Crecimiento de Jesús. Cuando cumplieron todas las cosas que mandaba la ley, el Señor regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Jesús, de 12 años, en el templo de Jerusalén. Sus padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua Florida. Cuando tuvo 12 años fueron a la fiesta como era de costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Creyendo que iba en la caravana, anduvieron una jornada de camino, al cabo de la cual se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén a buscarlo. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados de su inteligencia. Creyendo que iba en la caravana, anduvieron una jornada, al cabo de la cual se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén a buscarlo. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándolos. Todos los que lo oían estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo se quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados. Les contestó: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme en los asuntos de mi padre? Ellos no comprendieron lo que les decía. Regreso a Nazaret, vida en familia. Jesús fue con ellos a Nazaret y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres. Predicación de Juan, el año 5 de Tiberio. El día 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea,
Estando Herodes al frente de Galilea, su hermano Filipo al frente de Iturea y de la región de Traconitidia, y Lisanías al frente de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Dios habló a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue recorriendo toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para recibir el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus sendas, que los valles se eleven, que los montes y colinas se abajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos y los escabrosos llanos, para que todos vean la salvación de Dios. Iban muchos a que los bautizara. Juan les decía: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir del castigo inminente? Demuestren con obras su arrepentimiento y no se pongan a decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Además, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué tenemos que hacer? Y él contestaba: el que tenga 2 túnicas, reparta con el que no tiene ninguna, y el que tiene alimentos, que haga igual. Acudieron también unos publicanos a bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y él les respondió: no exijan nada más de lo que manda la ley. Le preguntaron también unos soldados: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Les contestó: no intimiden a nadie, no denuncien falsamente y conténtense con su paga. Como la gente estaba expectante y se preguntaban si no sería Juan el Mesías, Juan declaró públicamente: yo los bautizo con agua, pero ya viene el que es más fuerte que yo, y a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tiene en su mano el bieldo para aventar su parva, llevar el trigo a su granero y quemar la paja en fuego que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones evangelizaba al pueblo. El virrey Herodes, censurado por Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todos los crímenes que había cometido, añadió a todos ellos uno más y metió a Juan en la cárcel. Después de bautizar Juan al pueblo y a Jesús, aconteció que mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Jesús al comenzar tenía unos 30 años y se le tenía por hijo de José, de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, de Janei, de José, de Matatías, de Amos, de Naúm, de Esli, de Nagai, de Matat, de Matatías, de Semeín, de José, de Jodá, de Joanán, de Resé, de Zorobabel, de Sealtiel, de Neri, de Melquí, de David, de Jocosán, de Elmadán, de de Jesús, de Eliezer, de Jorín, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonatán, de Jonan, de Eliaquín, de Meleá, de Mená, de Matacá, de Natán, de David, de Jesé,
de Obed, de Boz, de Salma, de Nazón, de Aminadab, de Admin, de Ami, de Hezrón, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Tará, de Nazor, de Serú, de Ragaú, de Falec, de Eber, de Salá, de Canaín, de Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoch, de Jared, de Meleleel, de Cainán, de Enoch, de Set, de Adán y de Dios. Dice, Jesús vence las tentaciones. Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Luego el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos del mundo y en un instante le dijo, te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos, porque son míos y se los doy a quien quiero. Si te pones de rodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús respondió, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y acababa toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Predicación en Galilea. Jesús llega a Galilea. Jesús, impulsado por el Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendía por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor